En los próximos días, allá en Washington, se celebrará una cumbre entre Estados Unidos y el continente africano, bueno, varios países de África, siendo que ya tiene unos 10 años que no se celebra una cumbre igual, en donde, bueno, en aquel momento la presidió Obama, mientras Joe Biden era el vicepresidente. Donald Trump realmente desdeñó completamente el continente africano y bueno, hasta ahora Joe Biden en su segundo año otra vez la realiza. Y todo esto, claro, en medio de el interés renovado sobre el continente africano y en particular sobre sus riquezas naturales, energéticas, en particular el gas y el petróleo. Y es que, bueno, pues en torno al conflicto entre Ucrania y Rusia, muchos países europeos y también estadounidenses han visto en el continente africano la posibilidad de encontrar un nuevo proveedor energético y que, bueno, les permite independizarse completamente de Rusia. Sin embargo, el problema es que empezaron a llegar los europeos a África y también los estadounidenses, pero sucede que se encontraron que en África ya había superpotencias que tenían ya rato que habían desarrollado sociedades de inversión de negocios con los países africanos, en particular, claro, Rusia y China. Ambas superpotencias, ¿no? Empezaron a procurar a los africanos desde un buen rato, dándoles financiamiento, en particular a los chinos, estableciendo los nuevos puntos de la nueva ruta de la seda. Y bueno, los rusos con muy importantes desarrollos energéticos, en particular el gas natural allá en Argelia y en Nigeria. Y bueno, ahora que llegan los estadounidenses, bueno, ya no saben ni qué hacer, ¿no? La verdad es que ya está todo ocupado. En ese sentido, bueno, pues lanza Joe Biden esta iniciativa de relanzar una cumbre de cooperación donde hablen obviamente de comercio, de migración, de cultura, educación, etcétera, desarrollo tecnológico. Pero en realidad lo que quieren, claro, los estadounidenses es volver a tener vía libre para regresar, bueno, expulsar a los chinos y a los rusos y obviamente regresar con el saqueo de recursos naturales y materias primas. Pues es que se va cada vez más difícil porque poco a poco los africanos ya no son estos países completamente débiles e inútiles e inoperantes, sino al contrario, son países que cada vez se han empoderado más, gracias en gran medida, claro, a la influencia rusa y china. Bueno, esto más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Como habrán visto en videos anteriores, a Estados Unidos no le gustó que China pues se reuniera con la mayoría de los países árabes líderes en la producción de petróleo y que hiciera ciertos negocios con ellos con respecto a empezar a desdolarizar su economía o por lo menos la que involucre a la compra y venta de petróleo. Pero dejando eso a un lado, ahora se acerca una nueva próxima cumbre, pero esta será entre Estados Unidos y África, en la cual pues prácticamente Estados Unidos quiere intentar hacer lo que sabe mejor hacer, que es empezar a meter un poco de presión en países que más lo necesitan. Y en este caso, en el continente africano, pues es parte de los intentos de Washington de socavar la creciente influencia que China está teniendo en este continente. Es una señal prácticamente de desesperación por parte de Washington, es una señal del hecho de que Estados Unidos se está volviendo cada vez más histérico sobre las relaciones más estrechas entre China y África, estos en particular. Y se debe tener en cuenta que lo que ha impulsado a Estados Unidos y sus aliados del Atlántico Norte a la posición en el planeta ha sido precisamente la explotación de los recursos africanos, la explotación de los pueblos en este continente, hablando de la no lamentada trata de esclavos de este pues país, sobre todo porque para eso se ha dedicado Estados Unidos durante toda su historia. Al ver que ya no puede como tal solventar hasta cierto punto la necesidad que tiene Europa con respecto tan solo en el tema del petróleo y sus hidrocarburos, sus derivados, pues Estados Unidos empieza a buscar, necesita como tal conseguir petróleo, gas, para revendérselo a la Unión Europea a un valor mucho más grande y con ello pues estabilizar su economía. Porque mientras Estados Unidos se está gastando sus reservas estratégicas de petróleo, pues China está haciendo negocios con Rusia, comprándole a un muy buen precio sus derivados y ahora con estos países árabes, haciendo que China tenga una cantidad muy grande
de este pues hidrocarburo, ya sea petróleo, gas, sus derivados, haciendo que su economía empiece a crecer. Y con la nueva idea del petroyuan, pues obviamente están impulsando más a este país, mientras todos se alejan y ya nadie toma tanto en cuenta a Estados Unidos. Y es que Estados Unidos llega después de que China realizó una cumbre con los países africanos, por lo que ningún programa, ningún beneficio especial que pueda proponerle Estados Unidos en esta cumbre puede socavar significativamente la influencia de China en África. Además de que quienes invita Estados Unidos lo hace con ciertas limitantes, no invitó a todos los miembros. Hoy tu vecino no puede ser invitado, mañana puede que tú no seas el invitado. Entonces esa es la idea que les están forjando a los países africanos, por lo que obviamente, a diferencia de China, que no hizo distinciones, que dialogó con todos los países, pues tuvo más éxito frente a esta cumbre que la que podría tener Estados Unidos al no haber invitado a todos, no ser una cumbre de puertas abiertas, porque Estados Unidos va a hablar con los grandes, con los que tienen más reservas de petróleo, de gas, con los que les sirven. África se siente atraída por la experiencia de China en la modernización de la economía, en la sociedad, corresponde a las necesidades del valor y los intereses básicos de un gran número de países de este continente africano que pues prácticamente han sufrido durante mucho tiempo la dominación colonial y valoran mucho la soberanía nacional después de obtener su independencia. Y lo que quiere Estados Unidos prácticamente es socavar todo esto, quitarles esa idea de libertad, de ser realmente una potencia, como lo es China, como lo es Rusia, y hacer como si no fueran nada. Y con ello empezar a extraer todos sus recursos para volver a ser Estados Unidos la potencia que al día de hoy ya casi no se muestra. Y no solo China está muy interesada en África, también Moscú, y ellos no creen que la cumbre de Estados Unidos-África obstaculice la cooperación entre Rusia y África. Esto incluso lo recalcó el viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Mikhail Bogdanov, hace un par de horas. Dichas cumbres, dijo, han sido realizadas por los chinos, los turcos, la Unión Europea y algunos otros países. Creo que todo esto es rutinario. Ha sido adoptado por muchos países y ahora celebramos la segunda cumbre de este tipo. Este es un formato muy útil, recalcó. Lo importante es la base sobre la que se construyen estas relaciones. Las estamos haciendo en el caso de Rusia y África sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo, y como otros países, especialmente los occidentales, harán el trabajo de decir que ellos son mejores que África, llegar como si fueran los reyes nuevamente y decir, bueno, vamos a hacer negocios, pero que me beneficien a mí, no a ti. Es por ello que los africanos ya no tienen los ojos cerrados, pues de forma muy grata, así que esta cumbre que se celebrará a partir del 13 hasta el 16 de diciembre dejará muy en claro la nueva potencia que es África y sobre todo la decadencia que es ya Estados Unidos. Todos los países, sobre todo los emergentes, los que están empezando a desarrollarse, se están alejando cada vez más de Estados Unidos. Y ahí es cuando uno se da cuenta si se baja del barco o no. Sobre todo porque ya vemos ahora que incluso los africanos están decidiendo sí tener relaciones, pero más en favor de ellos, a diferencia de como era mucho tiempo atrás, cuando todavía eran socavados por Estados Unidos, por la Unión Europea, y ahora África tiene unos excelentes aliados con los cuales podrá salir adelante. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.